Buenas tardes chicos, les habla su profesor Henry Ruiz. En esta oportunidad, para el curso de razonamiento verbal, vamos a tratar un tema de ortografía, que es la tilde diacrítica, ¿ya? Miren chicos, la tilde diacrítica es una tilde especial. Recuerden que hay dos tipos de acentos, ¿no? El prosódico y el ortográfico. En cuanto al prosódico, simplemente se marca con la mayor fuerza de voz y no tiene ninguna representación gráfica. El acento ortográfico sí va a ser lo que llamamos la tilde, ¿no? Esa rayita oblicua que se coloca encima de las vocales para marcar su acentuación. ¿Estamos? Ahora, hay diversas formas o diversos criterios para marcar la acentuación. ¿Verdad? La regla de acentuación general, la tilde disolvente, el hiato acentual, entre otras, ¿no? Pero hay una tilde especial que se llama diacrítica, que se emplea para diferenciar las palabras de categorías gramaticales, por ejemplo, para distinguir si se trata de un artículo, de un pronombre, de un determinante posesivo, de un pronombre personal, entre otros, ¿ya? Debemos entender lo contrario, que estos términos que necesitan tilde diacrítica, por lo general son los monosílabos. Y por esa razón hacen una excepción a la regla, porque la regla nos dice que los monosílabos en general no se tildan, ¿ya? Es decir, palabras como de, fe, fui, ¿verdad? Vi, no se deben tildar. Pero como les digo, este conjunto de términos hacen una excepción porque necesito distinguirlas entre categorías gramaticales. ¿Cuáles son ese grupo reducido de monosílabos que sí pueden tener tilde? Las tienen acá, ¿verdad? Les he puesto así para hacer un poco de mnemotecnia, para que no se olviden. Por ejemplo, decimos, si él te mide, tú sé más, ¿verdad? De esa forma no se van a olvidar. Si él te mide, tú sé más. Van a ser los monosílabos que sí pueden recurrir a la tilde, ¿ya? Pero en ciertos casos, veamos cuándo. A ver, chicos, el primer conjunto de monosílabos son, que he colocado, él, ¿verdad? Mi, tú y sí. Todos estos cuatro monosílabos se van a tildar cuando es pronombre. ¿Ya? Pero en el caso del sí también se va a tildar cuando es adverbio de afirmación, ¿ya? A ver, comencemos. Por ejemplo, él es un pronombre de tercera persona, ¿ya? Recuerden que los pronombres sustituyen a los sustantivos, ¿ya? Por ejemplo, cuando yo digo, él tiene la solución y yo el problema. Él tiene la solución y yo el problema. Este él se tilda porque es un pronombre de tercera persona. Yo podría reemplazarlo por un sustantivo, ¿no? Juan tiene la solución, Miguel tiene la solución, Lucas tiene la solución, Ricardo tiene la solución, ¿verdad? Está reemplazando a un sustantivo. Es un pronombre de tercera persona. Yo, tú, él. Y entonces debe llevar tilde. En cambio, aquí, cuando yo digo el problema, este él no es un pronombre, simplemente es un artículo. Recuerden que los artículos son los que presentan al sustantivo, ¿verdad? Problema en este caso es el sustantivo. Entonces decimos que cuando él es un artículo, por ejemplo, el alumno no requiere tilde, solamente cuando es pronombre, ¿ya? Lo mismo ocurre con mí. Mi se va a tildar cuando es un pronombre de primera persona. Por ejemplo, cuando yo digo, mi torta es solo para mí, mi torta es solo para mí, este primer mi ya no es un pronombre, solamente es un determinante posesivo. Está marcando la posesión de la torta, del sustantivo torta. Yo puedo decir mi torta, su torta, tu torta, son determinantes posesivos. En cambio, este segundo mi sí es un pronombre. ¿Estamos? Porque está marcando posesión, perdón, está marcando a la primera persona, al individuo, ¿no? Esta torta es para mí, se dirige a uno mismo. ¿Estamos? Entonces, decimos que el mi no va a llevar tilde cuando es un determinante posesivo. Por ejemplo, de mí no tendrás solo mi diferencia. ¿Ya? O de mí tendrá solo mi indiferencia. Este primer mí sí es un pronombre, ¿verdad? Lleva tilde, de mí, o sea, se está refiriendo a uno mismo. En cambio, cuando yo digo mi indiferencia, estoy refiriéndome a un sustantivo, indiferencia, y lo estoy marcando con una posesión, mi, ¿verdad? Mi indiferencia, tu indiferencia, su indiferencia. ¿Estamos? Es un determinante posesivo. Entonces el mi se tilda cuando es pronombre de primera persona y no se tilda cuando es un determinante posesivo.
Siguiente tenemos el tú, lo mismo. El tú es un pronombre de segunda persona, ¿ya? Por ejemplo, tú solo me quieres por tu negocio. Este tú primero se refiere a alguien, ¿verdad? Tú, ¿verdad? Solo me quieres por tu negocio. En cambio, aquí tu negocio es un determinante posesivo, ¿verdad? Acompaña a un sustantivo. ¿Estamos? Por lo general, los pronombres siempre van a estar al lado de un verbo, ¿ya? Por lo general, pero a veces pueden estar al final, ¿verdad? Y acá no está acompañado de nada, ¿ya? Así que ustedes deben saber identificar por semántica, ¿no? Por el sentido de las oraciones, miren. Tú solo me quieres por tu negocio. Tú es un pronombre, ¿estamos? Y tu negocio, este tú, es un determinante posesivo. En ese caso, no se tilda, ¿verdad? Entonces tú como determinante posesivo, no se tilda. Como acá, miren. Tu indiferencia, mi indiferencia, su indiferencia. Está marcando posesión, pertenencia de un sustantivo. No se tilda. Solo lo tildo cuando es pronombre. Siguiente caso. El sí. El sí, como les dije, se va a tildar cuando es pronombre, pero también cuando es adverbio de afirmación. ¿Estamos? El sí es un pronombre de tercera persona, ¿ya? Por ejemplo, sería mi, ti, sí. Él se desmayó y volvió en sí, ¿verdad? O por ejemplo, en este caso, ¿no? Él toca para sí mismo, o él toca la guitarra para sí mismo, es decir, para él mismo, ¿ya? Es un pronombre de tercera persona. O adverbio de afirmación, como en este caso, la novia le dio el sí, ¿verdad? Es un adverbio que está funcionando como sustantivo incluso, pero también se tilda. ¿Estamos? La novia le dio el sí. ¿Estamos? Es una afirmación. En cambio, cuando es una conjunción condicional, no se va a tildar. Por ejemplo, acá establece una condición. Si me tocas en si menor, te daré el sí. Ah, y ojo, ¿verdad? También, cuando se trata de sí como nota musical, do, re, mi, fa, sol, la, si, ese sí tampoco se tilda. Por eso he colocado este ejemplo de acá, miren. Perdón. ¿Ya? Si me tocas en si menor, te daré el sí. ¿Ya? Este sí primero es un condicionante, ¿verdad? Si me tocas. ¿Ya? La guitarra en si menor, ¿verdad? Este sí es una nota musical, tampoco se tilda. En cambio, este último sí, sí debo tildarlo, porque es de afirmación, ¿no? Si me tocas en si menor, te daré el sí. Incluso tiene más fuerza. ¿Ya? Entonces el sí se tilda cuando es pronombre, cuando es adverbio de afirmación, ¿ya? Y no se va a tildar cuando es una conjunción condicional y cuando se trata de las notas musicales. ¿Estamos? A ver, chicos, siguiente grupo. C, T, D. El C. ¿Cuándo voy a tildar C? Fácil. El C se va a tildar o requiere tilde cuando se trata del verbo ser o del verbo saber. Por ejemplo, yo sé que nada sé o solo sé que nada sé, ¿verdad? Es del verbo saber. Yo sé algo de ti, ¿verdad? Del verbo saber. ¿Estamos? O por ejemplo, del verbo ser. Tú eres, él es, tú sé. Por ejemplo, sé bueno con todos, sé amable, sé honesto. En esos casos llevan tilde. Verbo saber y verbo ser. ¿Cuándo no lleva tilde? Cuando es un pronombre. ¿Ya? Por ejemplo, se dice, se vende marcianos. Este se simplemente es un pronombre. Y en este caso no se tilda. ¿Correcto? O por ejemplo, él se comporta bien. Lo mismo. Ese se es pronombre, no se debe tildar. Solamente cuando son verbos saber y verbos ser. El té es el más sencillo. T solamente se tilda cuando se trata del sustantivo, de la infusión de la bebida. Por ejemplo, él me sirve el té, ¿verdad? Este él, ya sabemos, se tilda porque es un pronombre. El siguiente él no se tilda porque es un sustantivo. Y té lo tildo porque, ya les dije, es la bebida, la infusión. O por ejemplo, el té tiene muchas propiedades. O el té tiene propiedades, lo mismo. ¿Verdad? Lo tildo porque se trata del sustantivo. No se tilda cuando es un pronombre. Por ejemplo, si vienes por mí, te daré el sí. ¿Ya? Si vienes por mí, te daré el sí. Este te es un pronombre, por lo tanto, no lo tildo. Y repasamos, mira, si vienes por mí, este mi sí se tilda, ¿verdad? Persona. Te daré el sí, también se tilda, ¿verdad? Este sí. Te quiero, en este caso el te, tampoco lo tildo porque es un pronombre, no es un sustantivo. En el caso de, se va a tildar cuando es verbo dar, ¿ya? Por ejemplo, dile que te dé más azúcar. De mis saludos a tus padres.
o dale, ¿no? De mis saludos a tus padres. Entonces, que te dé una respuesta. Cuando se trata de dar, ¿verdad? Se coloca la tilde. Ahora, cuando es preposición, por ejemplo, cuando yo digo el libro de lenguaje es de Carlos, es una preposición de, en esos casos no requiere tilde. ¿Correcto, chicos? A ver, siguiente, tenemos más aún y los pronombres interrogativos y exclamativos que también lo he colocado. A ver, chicos, más cuando se tilda, cuando es adverbio de cantidad, ¿verdad? Quiero más de. Sé más honesto, ¿ya? Ahí repasamos T y C a la vez, ¿verdad? C de verbo ser, más cuando es de cantidad, un adverbio de cantidad. En cambio, el más, cuando significa pero, no se tilda. Por ejemplo, fuimos temprano, mas no pude entrar. Es decir, fui temprano, pero no pude entrar. ¿Estamos? En ese caso, no debo tildarlo. ¿Correcto? Siguiente. Aún lo voy a tildar cuando equivale a todavía. Por ejemplo, aún hay tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Todavía hay tiempo. Aún me queda azúcar, todavía me queda azúcar. En cambio, el aún cuando significa incluso, inclusive, equivalente hasta también, no lo voy a tildar. Por ejemplo, aprobaron todos, aún los que no estudiaron. Acá aún quiere decir incluso, ¿verdad? Aprobaron todos, incluso los que no estudiaron. ¿Estamos? No se debe tildar, solamente cuando significa todavía. Luego tenemos estos pronombres interrogativos o exclamativos. ¿Ya? Y algunos son monosílabos, es decir, tienen una sola sílaba, otros no, ¿no? Pero igual los he incluido. Por ejemplo, veamos. ¿Cuándo debo tildar el qué, el cuál, quién, cuánto, cuándo, a dónde, cuándo, cómo? Cuando están funcionando como pronombres interrogativos, ¿ya? Tienen más fuerza. Por ejemplo, ¿quién vendrá por ti? ¿Quién vendrá por ti? Es una pregunta, ¿verdad? Una interrogación. O, ¿y por qué? ¿Estamos? ¿A dónde irás? ¿Y cuándo? ¿Verdad? En todos esos casos requiere tilde porque son preguntas indirectas, ¿no? Es decir, tampoco siguen cuando tenga signo de interrogación, solamente ahí debo tildarlo. No, no es el caso. Hay preguntas indirectas que igual se deben tildar. Incluso hay una estrategia que ustedes pueden acompañar con diablos, ¿no? Por ejemplo, ¿quién diablos vendrá por ti? Porque tiene más ímpetu. Cuando yo puedo decir así, tiene sentido, lo coloco el tilde, ¿no? ¿Y por qué diablos? ¿A dónde diablos irás? ¿Y cuándo diablos vendrás, por ejemplo? Entonces sé que ahí sí se requiere tilde. En cambio, cuando son enunciados y están funcionando como pronombres relativos o subordinantes, no requiere tilde. Por ejemplo, perdón, él es quien cocina, ¿ya? Él es quien cocina, ¿ya? Él es quien cocina. Simplemente es un enunciado, no está preguntando. Otra cosa sería decir, ¿quién cocina aquí? O ¿quién cocina? ¿Verdad? Es otra cosa. O el lugar donde fuimos, ¿verdad? El lugar donde fuimos es una afirmación, no está preguntando, no tiene énfasis, si ustedes se dan cuenta. Cosa distinta sería si yo diría, ¿a dónde vamos? ¿O dónde fuimos? Ya, es otra cosa. Entonces, chicos, esos serían los monosílabos que requieren tilde. Recuerden la mnemotecnia, si él te mide, tú sé más. ¿Estamos? Acá les he colocado unas prácticas, les voy a dar con los que están en la columna de la izquierda, y ustedes en el foro colocan la respuesta de todo lo que está en la columna de la derecha, es decir, del 11 a la 21. A ver, la primera, ¿dónde has colocado tu maletín? Es una pregunta, ¿verdad? Pronombre interrogativo debe llevar tilde el dónde. ¿Ya? Siguiente. Tu maletín, perdón, no debe llevar tilde porque es un determinante posesivo que está acompañando un sustantivo. Miren acá, esto es muy interesante. Dice, tu amigo, tú, amigo, ocúpate de tus problemas. ¿Ya? La coma acá es muy importante. ¿Estamos? Porque si no hubiese la coma, diría tu amigo, ocúpate de los problemas. Tu amigo, ¿verdad? Pero acá hay una coma. Dice tú, ¿verdad? Una posición, amigo, ocúpate de tus problemas. Ese tú se está dirigiendo a alguien, es un pronombre de segunda persona, por lo tanto requiere tilde. Siguiente, el conductor no vio a la joven que cruzaba. El conductor, en este caso, él es un artículo que está acompañando al conductor, que es un sustantivo, y ahí, ¿verdad? No requiere tilde. Siguiente, él naturalmente dijo que sí. Él naturalmente dijo que sí. En este caso es un pronombre de tercera persona, se está refiriendo a alguien, debe llevar tilde. Siguiente, en mi casa siempre habrá un lugar para ti.
en mi casa, pertenencia, posesión, no lleva tilde, no es un pronombre, siempre habrá un lugar para ti. Ti, si es un pronombre, profesor, debo tildar. No, recuerden, eso es un error común, ¿ya? Los estudiantes, ya la experiencia me dice, ti a veces lo tildan, ti nunca se tilda, en ningún caso, ¿ya? Además siempre va a ser pronombre, así que no necesita tilde porque no lo vamos a confundir, ¿ya? Ti nunca se tilda, ¿estamos? Cuando yo digo, si él te mide tú sé más, en ningún momento estoy pronunciando el ti. No lo confundan con el tú, ¿ya? Siguiente, trajiste algo para mí, ¿verdad? Para mí. Me estoy refiriendo a una persona, a uno mismo, lleva tilde. Siguientes, te regalaré ese par de zapatos. Ah, ojo, acá, en mi casa siempre habrá, ese habrá lleva tilde, ¿ya? Siguiente, te regalaré ese par de zapatos. Regalaré, palabra aguda, terminada en vocal, lleva tilde. Ese par de zapatos de es una preposición, no lleva tilde. Ese te también es un pronombre, no lleva tilde. 8. Deseas té, ese sí lleva tilde, ¿verdad? Si estudias, triunfas. Ese sí es una condicional. Si estudias, triunfas, ¿verdad? Antecedente, consecuente. No se tilda. Por favor, tráigame más dulces. Tráigame más dulces. Tráigame, lleva tilde. Y más dulces, que es adverbio de cantidad, también. Muy bien, chicos. Ustedes resuelven la columna de la derecha, de la 11 a la 21, y lo cuelgan al foro terminando de ver el video, ¿ya? Eso sería todo. Cuídense mucho. Recuerden que mañana tenemos una prueba oral. Estudien, repasen los 4 últimos temas. Nos vemos la siguiente clase el día de mañana. Chao.